Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, hermanos, como saben, nosotros estamos en este mes que se conoce como lo que es el mes de la Reforma, ¿no es verdad? Aunque algunos lo conocen como el mes en donde se celebra Halloween o tantas cosas, ¿no? Para nosotros es el mes de la Reforma. Denme un momento, porque estoy batallando para aprender esto que no lo conozco muy bien. Ahí fue. Denme un momentito. Ahora sí. Y la verdad que pareciera que muchas cosas nosotros las tenemos por entendidas, pero la experiencia en la iglesia nos deja ver que es necesario siempre estar prestando atención a aquello que la iglesia ya ha tratado y la iglesia ya ha conquistado, ya ha avanzado, porque tenemos la tendencia como seres humanos a olvidarnos rápidamente de las cosas y empezar a volver a muchas cosas que tal vez ya fueron tratadas y resueltas, que incorrectas en la iglesia, y volver a ellas y crear otras nuevas. Por eso a mí me gusta el término con respecto a la reforma protestante, el término que se le da en algunas ocasiones, que es el retorno o el regreso a las escrituras. Y la verdad que el retorno o el regreso a las escrituras no se da únicamente o no se debió de haber dado únicamente en la Reforma Protestante. Es algo que debe ser necesario en todo momento en la iglesia. Pero más que nada en todo momento en la iglesia debe ser necesario en todo tiempo en mi vida. Ese regreso a las escrituras. Porque vuelvo a decir, tenemos la experiencia tanto en la Biblia como en la vida nuestra de que fácilmente nos empezamos a desviar. Fácilmente empezamos a buscar nuestros propios caminos y formas y necesitamos estar regresando, pero en este caso regresando a las escrituras. Hoy el título del mensaje tiene como encabezado principal una de las 5 solas que se conocen que nos ha quedado como legado de la Reforma, ¿verdad? Si tú nunca escuchaste esto, nunca lo viste, bueno, no importa. Ya de a poco vas a ir conociendo, vas a ir entendiendo más. Y no solamente eso, sino que te vas a dar cuenta cuán necesario es en tu vida espiritual este tipo de principios. Y uno de ellos, de las 5 solas, es sola escritura. Y en base a eso vamos a desarrollar o este principio, concepto, doctrina. No quiero entrar en ese tema de debate. En eso vamos a estar viendo hoy y teniendo como título la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a leer, porque en cierta forma va a ser nuestro texto base o columna que nos lleve a desarrollar este mensaje, aunque es difícil tenerlo como principal porque hay muchos importantes, pero vamos a leer el que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 19 al 21, para dar inicio a este mensaje que tiene por título, una vez más, sola escritura, la autoridad de la palabra de Dios. Si se puede, por favor, un poquito aquí el retorno, subir así yo no levanto la voz y los aturdo a ustedes. Segunda de Pedro,
capítulo 1, versículo desde el 19 al 21. Desde el 19 al 21. Si nos podemos poner de pie para leer la palabra del Señor. A mí me gusta mucho el hecho de ponerse de pie porque nos recuerda en el tiempo de Nehemías. Vamos a hablar hoy cuando las murallas fueron acabadas y el pueblo vio toda la obra que había sido hecha. Se pusieron de pie todos a una y empezaron a leer la ley, la palabra de Dios. Y si tú no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que tenga Biblia o que tal vez la use en su teléfono, para que nosotros una vez que salgamos de aquí, no digamos el pastor dijo o el pastor dice, sino que podamos decir la palabra de Dios dice. Un poquito más. ¿Estamos todos listos para comenzar esta aventura, esta expedición? ¿Sí? Sola Escritura, la autoridad de la palabra de Dios. Comenzamos a leer. Y tenemos también la palabra profética que dice más segura, repite fuerte, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los hombres, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra y no la mía. Que seas tú, Señor, quien ministre, enseñe e ilumine en cada mente, en cada corazón, para traer en donde hay oscuridad luz, para traer en donde hay confusión la verdad y afirmar cada vez más nuestras vidas en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así ser libre, Señor, de toda mentira y libre también, Señor, de todo aquello que ata nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar ahí nuestro asiento, el lugar. Estamos en tiempos, hermanos, en donde algo que parecía que había quedado atrás por todos los avances que tenemos, ya sean intelectuales, ya sean científicos y de conocimiento, no fue así. Y con esto me refiero a las guerras. Las guerras parecería algo que cuando hablamos de la guerra y de todas las cosas más barbáricas, harían parte de la Edad Media o de antes, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy vivimos en tiempos en donde la guerra es algo que es una noticia diaria. Y eso nos ha llevado también a ver algo, por lo menos a mí me ha llevado a ver algo, que hay una manera de debilitar y hasta destruir, podríamos decir, la estructura de un país completamente, de una nación completamente, sin ni siquiera tirarle ninguna munición, sin siquiera hacerle ningún ataque de artillería. ¿Y de qué forma me refiero? Bueno, algo que se aplicaba antiguamente y hoy de otra manera se aplica por otros medios, era ir debilitando a una ciudad y debilitando a un pueblo, no entrando y atacándolo, sino cortándole los suministros. Hay una de estas, es el caso del sitio de Leningrado, en donde en ese tiempo se cercó la ciudad y duró más de 2 años este cerco, y la ciudad poco a poco se fue debilitando. ¿Por qué? Porque no había entrada de suministros de alimentos, no había entrada de aquellas cosas que necesitaban para que este pueblo, esta gente pudiera vivir su día a día y estar cada vez mejor. Y nosotros vemos que de la misma forma ocurre también en nuestros tiempos. Hoy tenemos de diferentes maneras una forma en la cual debilitan un país, y es atacando aquellas estructuras que le dan fortaleza. Por ejemplo, nosotros vimos hace poco que no fue necesario entrar a Irán para, en cierta forma, debilitar a Irán. No, simplemente se largó un ataque a sus bases nucleares. ¿Por qué? Porque ahí está el poder de esta nación. Por eso vemos que, tristemente, como ocurre ahora entre la guerra de Ucrania y Rusia, sí atacan la ciudad, pero sobre todo procuran atacar las bases militares, los lugares en donde son centros de energía,
y ese tipo de espacios en donde lo que van haciendo es debilitando la ciudad. Tú imagínate que tú eres un ciudadano en una ciudad y no tienes agua, no hay alimentos, no tienes energía. Es cuestión de tiempo para que tú seas una presa vulnerable y fácil de conquistar. Bueno, exactamente lo mismo ocurre en la vida espiritual. A veces no hace falta un ataque frontal para debilitar la vida espiritual de una persona, sino que se destruye o se empieza a debilitar la vida atacando desde otros ámbitos. Nosotros vemos esto claramente en el Edén, en el comienzo. La conquista del ser humano en el Edén por parte de Satanás, ¿saben cómo comenzó? Cuando logró romper su comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es la fuente, o en ese momento, hablemos de ese tiempo, era la fuente principal de energía del ser humano. En su comunión con Dios le había sido, como hablábamos la semana pasada, dado identidad, dado propósito. En su comunión con Dios tenían todo aquello que no podían alcanzar de ninguna otra manera. Sin embargo, fue atacando esto, su comunión con Dios, atacando la mayor fuente de fortaleza, que debilitaron al ser humano y ahí consiguieron la caída. Y mira lo que fue que se atacó para debilitar a Eva y consecuentemente a Adán. La distorsión del mensaje de Dios. La palabra de Dios que habían recibido tanto Adán como Eva había sido creced, multiplicaos, llenad la tierra, trabajad el huerto. Y se le había dicho solamente una cosa: podéis comer de todo lo que hay en el huerto, más del árbol del conocimiento no comerás. Esta es la palabra que ellos conocían de parte de Dios. ¿Cuál fue la estrategia para debilitar y así después poder romper y traer destrucción al ser humano de parte de Satanás para lograr su cometido? Distorsionar el mensaje que Dios le había dado. El enemigo distorsionó la palabra. No era completamente mentira lo que el enemigo le estaba diciendo. Había parte de verdad, pero con engaño, con distorsión, torciendo el mensaje que Dios le había dado inicialmente al ser humano. Distorsionó la palabra. Y aquí nosotros vemos que la mayor destrucción para el ser humano comenzó cuando se distorsionó, se torció, se manipuló el mensaje de Dios para su vida. Pero así también, los mayores momentos de gloria que vivió el ser humano fue cuando esta comunión y la palabra de Dios fue restaurada en sus vidas. Tenemos, entre tantos, tenemos el momento cuando Moisés, después del pueblo haber sido liberado de la esclavitud en Egipto, ¿qué es lo que recibe en el Sinaí? La voz divina. Moisés tenía todo este pueblo que estaba caminando hacia la tierra prometida, pero dice: si yo realmente voy a llevar a este pueblo hasta la tierra prometida, tengo que traer el mensaje de Dios. Nosotros vemos que Moisés sube al monte y tiene comunión con Dios, y en una de esas idas dice que Moisés bajó del monte y que su rostro resplandecía, porque había estado delante de la presencia de Dios. Y es en el momento en donde viene con la tabla de los mandamientos, viene con aquello que establecería y fundamentaría los principios del pueblo de Dios y su restauración en cierta forma definitiva, en alguna manera, de que el tiempo de la esclavitud había terminado. Existe otro precioso momento que yo recién lo mencioné, que es una vez que terminan las murallas con Nehemías como líder, terminan las murallas y el pueblo vuelve con sus familias a vivir a ese lugar. El templo ya había restaurado, pero vemos que en el capítulo 8 de Nehemías, lo que se restaura para darle el sello de que realmente eso iba a prosperar, iba a ir hacia adelante, se restaura la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, al final de toda la construcción una vez que terminaron, dice que en el capítulo 8 que todo el pueblo se reunió
Y el pueblo era como un solo hombre a escuchar la ley de Dios. Y si se recuerdan, estuvieron parados ahí un gran tiempo, solamente escuchando la ley de Dios recitada, la palabra. El pueblo ya tenía las murallas construidas, había los hogares donde irían a vivir su familia, pero necesitaba restaurar la fuente más importante que les daría una garantía de éxito. ¿Y cuál era? La restauración de la palabra de Dios, el mensaje de Dios directo para sus vidas. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo, cuando el verbo se hizo carne, la palabra, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo, vemos que la palabra se encarna en Jesús para restaurar todo aquello que se había perdido. Por eso nuestras vidas y la iglesia en general es necesario en todo tiempo darle a la palabra de Dios el lugar que corresponde. Es palabra de Dios. El legado de la Reforma, como yo decía en un inicio, nos recuerda en cierta forma 5 principios. Vuelvo a decir conceptos, doctrinas, no quiero entrar en ese debate. Y uno de ellos es sola escritura o solo la escritura. Presten atención a esto, por favor. Sola escritura o solo la escritura no quiere decir, presta atención, no quiere decir que la única autoridad en existencia es la Biblia. Presta atención. Sola escritura o sola escritura no quiere decir que la única autoridad en existencia, es la Biblia, sino que es la autoridad suprema. Ustedes han escuchado aquí cuando a veces algún político se le está pasando de mano decir nadie está por encima de la Constitución. Porque la Constitución es, en cierta forma, la Biblia de un país. Entonces, cuando hay algún político, por más que sea el presidente, el que tiene el mayor cargo, dice, nadie está por encima de la Constitución. Bueno, la Biblia, sola escritura, quiere decir que es la autoridad suprema y final en todo lo que corresponde a fe y conducta del creyente. En todo lo que corresponde a fe y conducta del creyente. Como lo dice en la confesión de Westminster, confesión a la cual nosotros apegamos. Vamos a compartir la confesión de fe de nuestra iglesia en el grupo de WhatsApp y tal vez también en las páginas. La confesión de Westminster a la cual nosotros nos apegamos a la confesión de Westminster, justamente dice esto con respecto a la escritura. Reconocemos, aparte de la palabra de Dios, la autoridad de concilios. Por ejemplo, yo sé que tal vez aquí yo los voy a aburrir un poquito, pero por favor, ténganme un poco de paciencia, ¿ok? Reconocemos la autoridad de concilios. ¿Qué es concilios? Bueno, cuando momentos donde se reunieron los más altos crédigos de la iglesia a de repente debatir ciertos temas y llegar a una conclusión con respecto a algo. Creemos en la autoridad de los concilios. Hay autoridad en los concilios. Por ejemplo, el concilio de Nicea, en donde la principal debate en el concilio de Nicea, en el siglo IV a.C., era la divinidad del Hijo. Había quienes decían que el Hijo no era divino. Se conocen estos como los arrianos, porque Arrio era el líder de este movimiento. Decían que el Hijo no era divino, no era Dios, no era como el Padre. Entonces, ¿qué hizo el concilio? El concilio dijo, no, esto es una herejía. Esto no es algo que la Biblia y la enseñanza de la palabra nos afirme. ¿A dónde fueron para resolver este conflicto? ¿A qué tomaron como referencia para llegar a un dictamen final? ¿Ustedes qué creen que tomaron como referencia para llevar a una decisión final? ¿A qué tomaron como referencia? La Biblia.
la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el concilio sí tiene una autoridad y determinó que sí, que el Hijo era de la igual sustancia y coeterno con el Padre. Fue la decisión final en base hecho a las Escrituras, estableciendo así también algo, que la Biblia es la regla infalible de fe y de práctica, es la única infalible de fe y de práctica. Nosotros reconocemos la autoridad de concilios, reconocemos la autoridad de los pastores. ¿Por qué? Porque si no, yo no podría estar aquí enseñando. Simple como eso. Reconocemos sí las autoridades de los pastores, reconocemos la autoridad de los maestros, porque si no, nadie podría enseñar la palabra. Reconocemos las tradiciones de la iglesia, sí, se reconocen las tradiciones de la iglesia, pero todas estas, presta atención, todas estas están subordinadas ¿a qué? A la palabra de Dios. En el momento en el cual cualquier concilio, cualquier pastor, cualquier maestro, cualquier autoridad de una iglesia diga, haga o afirme algo como proveniente de Dios, pero es contrario a la palabra de Dios, ya se salió de la Escritura. Porque la Biblia es la autoridad máxima en la cual se subordina todo lo otro. Concilios, pastores, magisterios, la iglesia. La autoridad es respetada, pero en el momento que se contradice la Escritura, lo que prevalece es la Escritura. Y aquí nosotros tenemos una diferencia. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno habla con, un ejemplo, ¿verdad? Alguien que es católico romano, y hablo católico romano que es practicante, porque hay muchos que dicen ser católicos y nunca van a misa a no ser que les paguen, ¿verdad? O sea, sí. O sea, hablo de una persona que por lo menos, ¿verdad? Es católico romano, pero asiste a misa. O sea, tiene un conocimiento de su fe, porque un 99% dice ser católico, como yo decía, pero no conoce nada, ¿verdad? Entonces, el católico romano, a diferencia de sola escritura, él tiene, presta atención, esto está en las doctrinas católicas romanas, ¿no? Tú puedes ir a chequearlo perfectamente. Ellos tienen como autoridad máxima y en mismo nivel la escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia. No hay la Biblia no es autoridad máxima, sino que son las tres en el mismo nivel de autoridad. Por eso muchas veces cuando tú hablas a alguien que conoce su fe católica, te va a ser muy difícil si tú te plantas desde el hecho, no, la palabra de Dios es la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque para la persona ya no es así. ¿Me explico? Y ahora vamos entonces a ver por qué es tan importante y por qué este principio, doctrina de sola escritura, guarda nuestra fe, nos da salud espiritual, pero sobre todo nos lleva a una comunión con Dios profunda y verdadera. Que realmente, más de que cualquier institución o de pertenecer a cualquier denominación, lo más importante es que nuestra comunión con Dios sea genuina y verdadera para poder crecer, para poder conocer más a nuestro Dios. Porque si vamos al caso, de eso es de lo que verdaderamente se trata la fe. Entonces, desde el tiempo de la Reforma, en el tiempo de la Reforma, el detonante, el cual llevó a hombres y mujeres, Dios los condujo a una incomodidad tan grande de decir, esto no está bien. ¿Cuál fue el detonante? La situación que estaba ocurriendo que llevó y Dios levantó hombres y mujeres y los empujó a una reforma de la iglesia. ¿Qué situación fue el detonante? Más allá de otras, pero la principal. ¿Quién se recuerda? ¿Qué estaba sucediendo? Sí, pero ¿cuál era el punto principal en el cual se estaba desviando la palabra de Dios? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué práctica había? Perdónenme que hoy esté en un modo no tan así. Decilo, ¿eh? ¿Qué era? ¿Eh? Negocio, ¿qué negocio con qué? Venta de indulgencias. Es comprar el perdón de los pecados con dinero.
Es más, uno de los principales vendedores de indulgencia era Johann Tetzel. Y uno de los refranes, esto lo pueden confirmar todo en cualquier enciclopedia, esto no es ningún misterio, esto es historia, ¿ok? Y perdónenme que no vine histérico hoy, vine un poco histórico. Uno de los refranes de Johann Tetzel, la eminencia de venta de indulgencias, era la siguiente. Dice, en el momento en que la moneda suena en la cajuela, el alma del difunto del purgatorio al cielo vuela. Solamente que escuche la moneda. Entonces Dios en ese tiempo empezó a incomodar hombres que verdaderamente no era su intención irse en contra del sistema religioso de ese tiempo. No comenzó así. Por más, era una lucha muy grande y enorme para ellos el despegarse de esa fe. No fue su intención, mas la incomodidad fue tan grande en el cual llegó el momento en donde ustedes conocen el 31 de octubre de 1517, en donde la catedral, en las puertas de la catedral de Westminster, se clava lo que se conoce como las 95 tesis. O eran las 95 cuestionamientos en donde Martín Lutero llamaba a los clérigos, inclusive también al Papa, a una explicación. No era ni siquiera una pelea, a una explicación sobre estos cuestionamientos que tenían. Y el principal de ellos era la venta de indulgencias. ¿Cómo es posible que para conseguir perdón de pecados yo, pagando dinero, los obtenga? Entonces, este fue el gran detonante. Y Dios levanta hombres y mujeres, no solamente Lutero, hubieron otros hombres y mujeres que precedieron, que estuvieron antes que Lutero. Lutero es el más conocido porque en cierta forma fue el momento cumbre, ¿no? Donde inicia, donde estalla la reforma. Pero hubieron hombres y mujeres que tenían una sola convicción que Dios les había dado. Presta mucha atención a esto. Había una sola convicción en estos hombres y mujeres, una sola convicción. Y no era destruir la Iglesia Católica Romana, era que la Escritura, no la sabiduría humana, tiene la última palabra. ¿Hace sentido? Pregunto. La Biblia, la Escritura, no la sabiduría humana, es la que tiene la última palabra. Y esto nos recuerda a nosotros, o nos debe de recordar algo, que Jesús mismo no rechazó la tradición. Él no rechazó la tradición que fariseos y los sacerdotes de ese tiempo tenían, pero la subordinó, presta atención, la puso por debajo, que se sometiera a la palabra de Dios. El Evangelio de Juan 5:39, Jesús hablando, dice lo siguiente, dice, vosotros escudriñáis las Escrituras. Escudriñan, meditan, escarban en las Escrituras, porque pensáis que en ella tenéis vida eterna. Acá vemos algo lindo. La importancia que esas personas tenían, o el deseo de escudriñar en las Escrituras, porque en ellas se encontraba la vida eterna. Pero Jesús les dice, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escrituras se refería Jesús que daban testimonio de él? O sea, que las personas podían leer y decir, oh, realmente Jesús está aquí. ¿Qué escrituras eran? El Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento antes se dividía en 3 porciones, no como lo tenemos ahora. Eran los profetas, los salmos y la ley. La ley, los profetas y los salmos. No estaba hoy como tenemos, ¿verdad? Todo separado por profeta. No, los profetas era todo un libro. La ley, el Pentateuco, era todo otro libro. Después los salmos, donde estaban los salmos, proverbios, cantares. Dice, esas escrituras, dice Jesús, ustedes meditan en ellas, porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna. Pero si ustedes meditan y escudriñan bien, esas mismas escrituras están hablando de mí. Isaías 53. Dice Jesús, cuando ustedes leen Isaías 53, el siervo sufriente está dando testimonio de mí.
Y no solo eso, mire lo que Jesús dice en Mateo 15:16. Cuando ellos al mandamiento de Dios le empezaron a agregar y poner por encima tradiciones o pensamientos humanos. Por ejemplo, el gran conflicto de guardar el sábado. Jesús le dice, ustedes viven su religiosidad como si ustedes hubiesen sido creados para venerar, para honrar e idolatrar el sábado. Y Jesús le dice, el sábado fue creado por causa de ustedes. El sábado les pertenece a ustedes. Pero ustedes están actuando como si hubiesen sido creados para venerar el sábado y honrar el sábado. Habían puesto la tradición de los seres humanos, de las personas, por encima de la palabra de Dios. Y mira lo que Jesús les dice. Invalidan el mandamiento de Dios por su tradición. Entonces nosotros vemos que aquí Jesús lo que está usando realmente como autoridad final y máxima para regular la fe de las personas de ese tiempo, ¿qué era? ¿Qué fue? La palabra. Jesús es sola escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús tenía la escritura como la autoridad máxima en la cual todas las otras deben estar subordinadas. ¿Me explico bien? En el momento que tiene que corregir, aunque eran fariseos, aunque eran escribas, aunque eran los sacerdotes del templo, en el momento que los tiene que corregir, dicen, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios, poniendo por encima de él sus tradiciones. Y debe de ser al revés. Es más, cuando Jesús entra al templo y ve que en el templo vendían animales y habían hecho comercio, negocio, y era un relajo el templo. ¿Cómo lo tenían? Y dice, ustedes han convertido la casa de mi padre, que debería de ser casa de oración para las naciones, la han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes están haciendo del lugar de adoración y oración a Dios un negocio, un comercio que hace Jesús. Subordina todo lo que se estaba haciendo ahí. Dice, ustedes están yendo en contrario a lo que Dios ha enseñado en su escritura de cómo debe de ser el trato en la casa de Dios. Y podemos continuar acá todo el día citando momentos en donde esto ocurría y la palabra o lo que la persona estuviese tomando como fe o conducta religiosa debía de ser subordinada a la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros vamos. ¿Por qué ocurre esto? Porque como leíamos al principio, en la segunda carta de Pedro, se nos dice claramente que tenemos en la palabra de Dios la palabra profética más segura. Y si nos dice más segura, es porque hay otras que también tal vez se quieren poner como al nivel de la palabra de Dios, pero dice, no, esta es la más segura. Esta está por encima de esas otras. Y dice, no únicamente es eso, dice, no es únicamente más segura, sino dice, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos, como si esta palabra fuese una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y esto nos confirma, hermanos, porque no sé si a todos les ha ocurrido igual, pero en el momento en el cual Dios le otorga la conversión a una persona, o sea, el Espíritu Santo lo regenera, una de las primeras cosas que ocurre en esa persona es que parece que sus ojos se abren. ¿Quién ha tenido esas? Que dice, por fin entiendo lo que antes estaba como detrás de un telón. Ahora puedo ver. Es como que uno parecía ver antes no con total claridad, o algunos hasta en ceguera como yo, pero una vez que Dios le ilumina el entendimiento, ahora yo puedo ver con claridad. Y a mí en lo personal, uno de los pasajes que más me marcó y que Dios, pero no sé, ardió dentro de mí, fue el pasaje, uno de ellos, cuando Jesús habla con Nicodemo. Y Nicodemo, un sacerdote principal de ahí de los fariseos, viene de noche para que nadie lo vea buscando a Jesús. Y le dice, Jesús, dice, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le dice, sí, de cierto, estás diciendo la verdad. ¿Cómo se hace para entrar al reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, ¿cómo tú? Dice, siendo un religioso, un teólogo, maestro de la ley, ni fu ni fa, sacerdote, de todo. ¿Me preguntas a mí eso? Y Jesús le dice, de cierto te digo, dice, que si no naces de nuevo,
no podés entrar al reino de Dios. Y Nicodemo queda en shock y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Voy a entrar al vientre de mi madre siendo viejo, ya tengo 50 años, 51, y nacer de nuevo. No, dice Jesús, no, Nicodemo. El que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo, que únicamente naciendo de nuevo podrás entrar al reino de Dios. No es siendo mejor que los demás, ¿eh? No es haciendo más obras que los otros. No es conociendo más Biblia que todo el que pueda conocer. No, 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 no. Es por la obra de Dios que nos hace nacer de nuevo para Él. Un nuevo nacimiento. Jesús afirmó la autoridad de las Escrituras. Y nosotros aquí vemos cómo Pedro dice, Pedro estuvo con Jesús y dice, es verdad, la palabra profética más segura que tenemos son las Escrituras. Esas dan testimonio de Jesús y esas van a ser las que nos van a hacer mantener como su iglesia hasta el final de los tiempos. Ahora la pregunta es, ¿por qué sola Escritura o la autoridad de la palabra como la suprema y final en fe y conducta es vital para mi salud espiritual? ¿Por qué? Porque cuando la Biblia deja de ser el centro, la vida espiritual se debilita. Cuando tú comienzas a, en lugar de la Biblia, empezar, por más buenos libros que sean, de muy buenos autores que uno puede aprender, de teología me refiero, muy bueno, pero tú empiezas a sustituir el alimento, el pan de la palabra de Dios por todas esas cosas, de seguro tu vida espiritual se debilita. De la misma forma que se debilita una ciudad sin alimentos. Por eso sola Escritura es indispensable. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Y no por el oír Bad Bunny, no por el oír, ¿verdad? Hablemos de personas del medio, no por oír, ¿verdad? El mejor cantante cristiano, no por oír la mejor predicación o el mejor predicador va a venir la fe. Primariamente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que ponte a pensar algo y medita en esto. Cuando tu fe se está debilitando y tú dices, mi fe está tambaleando, mi fe se está debilitando. Es más, el sermón de la semana que viene, voy a hacer un spoiler, va a ser el siguiente: cómo convivir con los que débiles en la fe. No va a ser para ninguno de los que está acá el sermón, pero sé que va a ayudar a algunos otros. Porque acá somos todos fuertes, ¿no? Sí, pero nunca se sabe. Cuando te estés debilitando en la fe, ponte a pensar cómo estás tratando la palabra de Dios. ¿Como algo más? ¿Como una rutina para leer 3 versículos para cumplir con ellos? ¿O como algo que es alimento para tu alma y tu espíritu, que necesita ser digerido porque en él hay vida y vida eterna? Solo una iglesia que se alimenta diariamente de la palabra puede mantenerse firme y sana. Por eso procuramos nosotros en los devocionales que se comparten día a día, ya sea por las plataformas o en el grupo de WhatsApp, que sean devocionales absolutamente centrados en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la única que tiene poder para dar vida por encima de cualquier otra. Sabiduría humana, por cualquier consejo. Sola Escritura no solo es un principio teológico, sino una necesidad vital, porque es escuchar lo que Dios ha dicho y obedecerlo. Una iglesia alejada de la palabra es una iglesia que camina a la extinción. Y ahora, hermanos, yo quiero salir un poco de la historia, de la reforma, inclusive de los comienzos de la iglesia,
e irnos a nuestros tiempos. Porque nosotros podríamos pensar que ya la iglesia no tiene ese problema, que aquello que Dios ha movido en los diferentes momentos de la historia de la humanidad ha sido suficiente para que siempre la iglesia vuelva a las Escrituras. Pero hermanos, presta atención. Yo creo que tenemos mayor problema que en los tiempos de la Reforma. La Escritura es una protección para la vida espiritual de la iglesia. Yo te quiero poner algo que realmente en cierta forma a mí me entristece, no me da alegría de verdad. Lo que ocurrió recientemente con la Iglesia Católica Romana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, como la iglesia, el magisterio y la tradición y la Biblia tienen la misma autoridad, fue que hace un año atrás se aprobó la bendición de los matrimonios del mismo sexo en la Iglesia Católica Romana. ¿Ustedes lo sabían? ¿Sí? ¿Por qué? Pero es contrario a la Biblia. Pero no, el problema es que el magisterio de la iglesia tiene la misma autoridad. Y al magisterio de la iglesia tener la misma autoridad, de aquí a un tiempo pueden estar haciendo cualquier otra cosa. Ahí está el problema, hermano. Pastor, ¿a usted le alegra que eso esté ocurriendo? No, para nada, hermano. Me entristece. A mí me gustaría cada vez más ver la catolicidad romana más apegada a las Escrituras. Honestamente. Honestamente. Porque sería un cuerpo unido, firme, a toda la iglesia universal que camina en una sola dirección. Tendríamos más influencia, tendríamos más poder, pero de esta forma se va debilitando. Hoy tenemos grandes problemas, y no únicamente en la catolicidad romana, hoy tenemos grandes problemas en nuestras iglesias. Porque a veces es fácil vernos, ¿verdad? La paja en el ojo del otro y no ver la viga en el nuestro. La diferencia que tenemos nosotros es que nosotros reconocemos los problemas que tenemos y no los cubrimos con el dedo. Los confrontamos, los exponemos. Eso está mal. Pero necesitamos también ese retorno a las Escrituras en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Constantemente aquí en Somos Uno necesitamos ese retorno a las Escrituras. Porque esto no ha sido nada nuevo. ¿Tú sabes qué ocurrió en los tiempos de Jeremías, el profeta que nadie lo escuchó? El pueblo se había ido por otros caminos, lejos a las Escrituras. Y dice que escuchaban profecías conforme a los que ellos querían escuchar. En el libro de Jeremías, capítulo 23, si tú quieres después lo lees completo, este capítulo que te va a abrir mucho los ojos, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuché las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Estos hace miles de años atrás, hermano. Profetas que os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, visiones de su propio corazón, inventan, hermano. Algunos de ellos hasta Steven Spielberg los tendría que contratar para que le haga un guión de una película. Son visiones de su propio corazón, no del Señor, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente estos profetas, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, estos profetas falsos le dicen, no se preocupen, no vendrá mal sobre vosotros, ha dicho el Señor. Estoy leyendo Jeremías, no estoy hablando de alguna iglesia de estos tiempos. Y el Señor dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor. Y no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. Así la palabra del Señor, esto es añadido, así la palabra del Señor, la voz de Dios, quebrantó todas estas falsedades que circulaban en ese tiempo. Y el pueblo, como ustedes conocen, terminó en un exilio, en un dominio por otra ciudad, por otra nación, los babilónicos, que duró 70 años. Ese es el peligro de escuchar supuesta palabra de Dios, pero que Dios nunca habló. También le ocurrió a los hermanos de Galacia. ¿Se recuerdan a los hermanos de Gálatas, los de Galacias?
que habían recibido el evangelio de salvación, y el apóstol Pablo dice, ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora están siguiendo por la carne. En la iglesia de los Gálatas se filtraron personas judaizantes que le decían, sí, está bien, Jesús vino para salvar, es el Mesías, pero también necesitamos guardar las ceremonias de la ley como buenos judíos, para así de esa forma ser buenos cristianos. Si quieres ser bueno, un buen cristiano, sí, es verdad, Jesús salva, la cruz salvó al ser humano, Él pagó el precio, pero te tienes que circuncidar, tienes que guardar el sábado, no puedes comer carne de puerco. Ay, esas costillas tan ricas que son. A esta hora que uno le empieza, no puedes comer camarones. Y de aquí a poco ya andan con un coso en la cabeza, después un manto, y después un chifle, de todo, hermano. Y tienen apellido de León después y se creen judíos. Imagínate. De la tribu de León, de la tribu de Judá. Imagínense. Pero estaban así los hermanos. Y el apóstol Pablo los llama de nuevo. Dice, ustedes comenzaron en el Espíritu. ¿Qué hacen ahora? ¿Quién los sedujo? Dice. ¿Quién los embaucó? ¿Quién los tomó por tontos? Dice el apóstol Pablo. Hoy no tenemos venta de indulgencias, tal vez, eso ha pasado. Pero hoy tenemos las mismas o peores cosas dentro de nuestras filas. Comprar milagros por dinero. El buscar en la iglesia el lugar de ir a alabar y adorar a Dios con un corazón humilde y agradecido. Buscamos en las iglesias, decimos, me quiero congregar, y cuando quiero encontrar la iglesia en la cual debo de estar, Señor, te oro que tenga pantalla LED. Hoy es interesante cómo funciona el mercado en la iglesia, ¿no? Porque ahora tú ves propagandas que aparecen, llévale a tu iglesia las pantallas LED que están necesitando, y te las dan financiadas y todo. Está lindo, si podemos tener pantalla LED, gloria a Dios, pero si la pantalla LED no es suficiente para adorar a Dios, hermano, no somos iglesia, pará. Nos acercamos más a cualquier otro show que verdaderamente al deseo por la palabra del Señor. Buscan en la iglesia experiencias místicas. Sí, Dios es misterio, es verdad, Dios es misterio y hay muchas experiencias místicas, sí. Yo te podría contar unas cuantas. Pero cada una de ellas es subordinada a la palabra del Señor. Todas estas cosas empiezan a colocarlas por encima de la palabra, y es ahí donde está el problema. No se le da la reverencia a la palabra de Dios. Se citan 4 o 5 versículos y bueno, pero no es la reverencia que la palabra de Dios debe de tener. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo 7, 22, 23 dice, en aquel tiempo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les diré o les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué golpe es ese, ¿no? Que Jesús, vos estás ahí, que Jesús te diga, yo nunca te conocí. ¿Quién sos? Pero Señor, yo estaba en tu nombre. Nunca te conocí. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez de saludar a alguien, verdad? Pensando que es alguna persona y la persona dice, uno queda como que, y es una persona nada más, un encuentro, y uno queda descolocado. Imagínate que a Jesús le diga, Señor, ¿qué? ¿Quién sos? No, yo soy Hugo. ¿Te acordás el que predicaba allá en Somos Uno, Señor? ¿Quién? Ahí me tiembla la pierna, no sé, ahí no sé lo que puede pasar, hermano, pero sí, el Señor dice, va a haber muchos. Va a haber muchos que aquel día me dirán, Señor, Señor, pero yo nunca fui su Señor. Nunca fui verdaderamente su Señor.
La escritura, hermanos, es lo que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra no pasará. Toda nuestra vida debe estar subordinada a las escrituras. La palabra de Dios no necesita ser modernizada para que sea aceptada. La palabra de Dios necesita ser obedecida. Obedecer a Dios. Si Dios es alguien que yo tengo que modernizarlo, ya dejó de ser Dios. Pero para que la palabra sea la que subordine todo, debe de tener una correcta interpretación. Dice el pasaje que leímos en la segunda carta de Pedro que ninguna profecía es de interpretación privada. Muchas veces, ¿verdad? Uno empieza y dice, bueno, vamos a leer este pasaje y cada uno va a decir qué le parece. ¿No? Imagínate. Hay que interpretar la palabra de la manera correcta que debe ser interpretada. Y la interpretación de la Biblia se interpreta en primer lugar ¿con qué? Con la misma Biblia. Ese es un principio de interpretación de la palabra. ¿Cómo interpreto? ¿Cómo sé lo que estoy leyendo? Bueno, en primer lugar, la Escritura interpreta a la Escritura. En segundo lugar, tú tienes quienes ya han aprendido para que te enseñen. Es interesante que nosotros reconocemos que para cualquier oficio que vamos a comenzar, muchas veces nosotros venimos de nuestros países y nunca hemos trabajado en algún rubro y la primera vez que lo hacemos aquí. Por ejemplo, yo nunca había trabajado en construcción. Nunca. Lo poco de construcción que hice, mi amor, me caí de la escalera. ¿Te acuerdas? Me recuerdo que, esto es rapidito, se los cuento. Que en mis labores de construcción, allá teníamos el terreno y había que hacer como un cosito de bloques. ¿Te acuerdas? Pero la intención es lo que vale. Un cosito de bloques para ahí poner el contador de luz. Ahí venían los de la compañía de luz y ponían el contador. Y yo le dije a mi esposa, la pastora, le digo, yo puedo hacerlo, eso es fácil. Y me puse a levantar los bloques y después... y ahí quedó. Y cuando bajaba del ómnibus y venía para casa y miraba ese coso y lo veía. Para verlo derecho tenías que mirarlo así. Y después hacer así. Aquí voy con esto. O sea, uno puede hacer las cosas, ¿verdad? Pero es mucho mejor cuando le enseñan, ¿no es cierto? Sí, faltó plomada ahí. Algo faltó. Pero bueno. Dios dice, te estoy preparando porque en Estados Unidos va a trabajar en construcción. Y cuando vine aquí, bueno, tuve que aprender. Qué bueno que aquellas personas buenas, ¿verdad? Que le enseñan a uno. Pero a veces creemos que la palabra no, que la palabra nosotros mismos aprendemos. El Espíritu Santo te dirige a toda verdad. Yo no necesito maestro. Mi maestro es el Espíritu Santo. Sí, mira. ¿Y cómo es que nosotros vemos aquí al etíope eunuco leyendo Isaías y diciendo, no entiendo lo que quiere decir? En Hechos capítulo 8, versículo 31, le pregunta Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo, etíope eunuco? Dice, ¿cómo voy a poder entender si nadie me enseña? Y ahí le enseñó lo que Isaías decía en el capítulo 53. Y él dice, está hablando de Jesús. Esta escritura está hablando de Jesús el Mesías. Y dice, me quiero bautizar. Dice, ¿qué impide que sea bautizado? Ahí hay agua, vení y te bautizamos. Pero el enseñar la palabra. Por ese motivo es que Dios, dentro de su cuerpo, de su iglesia, uno de los dones ministeriales es el maestro. ¿Qué hace el maestro? Enseña la palabra de Dios. Uno de los dones o de los regalos que ha dado el Señor a la iglesia son los maestros. ¿Para qué? Para que enseñen la palabra de Dios y no se caigan en errores terribles o manipulaciones y distorsiones que lo que hacen es realmente debilitar la vida espiritual de la persona. Yo le iba a mostrar el video, pero al final decidí no mostrarlo, pero tristemente está también ahí en YouTube. En ocasiones pastores que toman el versículo de que uno va a tomar serpientes y su veneno no le va a hacer nada, predicando con serpientes, y uno de ellos lo mordió una serpiente y murió, dos de ellos, algo así. Está el video ahí, lo iba a mostrar, pero dije, no, para morbo mejor no.
¿Por qué? Porque toman la palabra, la interpretan de una manera que no se interpreta. Hubo un caso, tristemente, en donde una muchacha leyó el momento en donde Jesús dice que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo arranques, y así podíamos, y también. Pero ahí vemos casos extremos en donde es evidente el error, pero hay otros errores, hermanos, en donde nosotros caemos, que es por falta de buscar quien nos enseñe. Hay quienes caen de repente en una secta unicitaria y rechazan la Trinidad, que Dios es uno en esencia y tres en persona. ¿Pero por qué? Porque no están dispuestos a que le enseñen la palabra de Dios. Quieren aprender por sí mismos. Interpretan a su propia manera, a su propia conveniencia. Y el Espíritu Santo de Dios es aquel que testifica a nuestra mente y a nuestro espíritu de que esa enseñanza verdaderamente es de Dios. Si no, yo te aseguro que cuando a ti te están enseñando algo que es contrario a la palabra de Dios y tú tienes el Espíritu Santo, tú podrás por un tiempo como tratar de hacerla encajar, pero va a llegar un momento que no. Si el Espíritu Santo está verdaderamente en ti. Quiero terminar con esto. Después que se empezó a desatar este asunto de la reforma y este momento en donde se quería regresar a las Escrituras, traer de vuelta las Escrituras. Después de varios intentos de hacer de que Martín Lutero se retracte y que diga que realmente eso que él estaba diciendo y proclamando era equivocado, estaba mal, es llamado por una última vez. Se conoce este evento como la Dieta de Worms, pero en realidad fue una reunión en donde el Papa y los clérigos lo llamaron para pedirle que se retracte de lo que él estaba haciendo y diciendo. Y él fue a esta reunión con la intención de encontrar una conciliación, no con la intención de causar un conflicto, de causar un problema, no, con la intención de decir, bueno, qué bueno, está la oportunidad para encontrar una conciliación. Sin embargo, delante de la obstinación de estos clérigos a continuar con las mismas prácticas y no hacer ningún cambio, y esperando que Martín Lutero se retracte, no se daban cuenta que no estaban hablando con Martín Lutero. Estaban yendo en contra del mismo Dios. Y por más que este hombre, porque era un hombre común, quisiera retractarse, no podía. Y mira la respuesta que él da final. Dice, a menos, y voy a citar, a menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura. O sea, menos que no sea la Escritura que me convenza. O por razones evidentes que yo no creo, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, porque ellos han errado repetidas veces y se han contradicho a sí mismos. Estoy atado por los textos de la Escritura que he citado. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Cuando el Espíritu Santo de Dios te da convicción de algo, no hay ser humano que te pueda hacer cambiar. Porque el Espíritu Santo te convence de aquel a quien has visto y a quien has oído, a tu Señor y Salvador. Aquel que ha conocido a su Señor, a Jesús, a su Maestro. Aquel que sabe verdaderamente quién fue que lo alcanzó. No puede ir contra de él. Cuando a Pedro y a Juan querían hacerlos callar y los amenazaron con cárceles y golpizas y látigos para que no predicaran más a Jesús, dice, no podemos callarnos. No podemos, no, por más que queramos, no podemos, mátenos si quieren, no podemos, porque no podemos callar en quien, no podemos dejar de testificar en quien hemos visto y quien hemos oído, nuestro Jesús, nuestro Señor. Jesús, el Verbo encarnado. Porque el Verbo, la palabra, se hizo carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se encarnó en Cristo para que nosotros no tengamos nunca más la necesidad de saciar nuestra hambre espiritual y en el alma, en otras cosas. Porque el pan vivo que descendió del cielo es el verdadero alimento para nuestras almas. Por eso la palabra de Dios es la autoridad máxima en lo que se refiere a fe y conducta, y todo debe de estar subordinado a ella. Mi fe debe estar subordinada a ella. Mi matrimonio como esposo debo estar subordinado a la palabra, como padre a la palabra, como hombre a la palabra, como pastor debo estar subordinado a su palabra. Todas las áreas de mi vida deben estar subordinadas bajo la palabra de Dios. Y ahí mi vida con el Señor y comunión con Él va floreciendo. Y en el momento en donde veo y me doy cuenta que me estoy desviando, digo, Señor, vuélveme a tu camino. Endereza mis pasos. Vuélveme a tu sendero, Señor. No dejes que me desvíe. Y así yo creo que debe ser con cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie.